Muy bien, vamos a empezar. Bueno, sabéis que hemos empezado una serie en Primera de Juan, así que estaría bien tener nuestras Biblias abiertas en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Hemos empezado con este libro y vamos a continuar, pues la predicación expositiva. Sí, del 5 al 10. Primera de Juan 1, del 5 al 10. Bien, y entonces vamos a leer el texto porque es un texto cortito y luego vamos a ir pues meditando en él. Dice la palabra del Señor así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, hay varios puntos que vamos a tocar. El primero es la comunión y el perdón, que es el título, vamos a decir, de la predicación. Andad en luz, comunión y perdón, ¿vale? Y los puntos que vamos a tocar es Dios es luz, el primero, las tinieblas y la luz, y el engaño y la confesión. Entonces quiero introducir un poquito el tema para que podamos ponernos un poco en contexto. Y no debe sorprendernos que el enemigo de nuestras almas, el padre de la mentira, que es llamado en la Biblia, el acusador de los hermanos, es el que nos acusa, el que pone su dedo contra nosotros, ¿vale? Pues trabaje activamente contra la verdad del Evangelio. Él trabaja activamente para engañar a la gente. Y tanto en los primeros tiempos de la Iglesia, ahí, como dijimos, Juan, el discípulo amado, bueno, ya era mayor cuando escribe estas cartas, pero es el principio de la Iglesia. Y también en nuestros días el enemigo, el diablo, pues busca hacer guerra contra nosotros, busca acusarnos, busca decir cosas que son mentiras y que no están en la palabra de Dios, busca engañarnos. Y la vida cristiana en la que deberíamos estar, caminar en nuestra vida cristiana, deberíamos mostrar la luz de la verdad y el Evangelio. Es decir, la palabra de Dios, cuanto más la conozcamos, va a hacer que si alguien nos dice algo que es contrario a la palabra de Dios, le vamos a decir, no, mira lo que dice aquí. Santi lo decía el otro día también. Entonces, si yo digo algo en contra de la palabra de Dios, bueno, entonces alguien puede levantar la mano y decir que esto, mejor decirlo después, ¿no? Pero alguien, si es algo rotundamente que sabemos que es una herejía, bueno, va a durar 1 minuto y medio mientras sale, ¿no? Del púlpito. Y por eso no dejamos a cualquier persona, pues estar aquí delante ministrando con la palabra del Señor. Pero los que no son maduros en Cristo, los que no conocen bien la palabra del Señor, los que no siguen la sana doctrina, como dice la Biblia, y David nos decía la semana pasada, que al final es conocer su palabra, pues pueden ser engañados. Y hay falsos maestros hoy en día. Alguien que puede entrar aquí que parece que es muy piadoso y de repente al año y medio da la cara
se ha estado informando, ha estado haciendo amistades, etcétera, etcétera, y de repente pues nos viene con algo y nos descoloca completamente y crea un problema, un cisma en la Iglesia. Y me gustaría hacer una observación respecto a la Iglesia local, porque es verdad que cada uno tenemos caracteres diferentes. Nosotros a nivel pastoral, pues claro, prácticamente os conocemos, sabemos por dónde va uno, por dónde va otro. Vosotros sabéis cómo somos nosotros y tenemos caracteres diferentes y a veces chocamos aún con nuestra carnalidad, porque somos pecadores. Y entonces a veces chocamos, ¿no? Y hay alguien pues, que es orgulloso y no quiere reconocer algo, o nosotros, o yo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el lugar más seguro para todos nosotros ante los ataques del enemigo, que siempre van a venir, no penséis que estamos aquí sentados plácidamente, escuchando la palabra del Señor, y el enemigo está fuera y no tiene nada que ver con nosotros. El enemigo está deseando destruir la Iglesia, así como os lo digo. Pues el lugar más seguro para todos nosotros ante los ataques del enemigo es sin duda la comunidad, la Iglesia. Me entristece comprobar cómo muchos creyentes son devorados, literalmente, y apartados de la comunión de la Iglesia cuando caen en pecado. Personas que se van a vivir juntos, que no son un matrimonio, y los ancianos tienen que decirles que eso no está bien y que, bueno, pues que deben hacerlo de otra manera. Hemos tenido varios casos en nuestra iglesia y es muy duro para nosotros los ancianos tener que decir, aún con amor, decir, mira, esto hay que corregirlo. Se ha ido ya. Esto es como las avispas de Juan Luis Guerra. Bien, entonces entristece. Entristece por dos cosas. Primero por el pecado, porque el pecado nos entristece a todos. Es un dolor para la comunidad cuando alguien peca. Pero sobre todo cuando alguien es en amor, tratando de reconducir su situación, tratando de traerle al Señor y tratando de ayudarle, pues no reconoce su pecado y sale. Y bueno, ya tenemos varios casos de personas que se unieron con otros que ya no están en esta unión, a los cuales les dijimos con amor que tuvieran cuidado con eso, ¿no? Y al final, en cierta manera, quedan un poco solos. Tienen las puertas abiertas de la iglesia, obviamente, pero quedan un poco solos. Y cuanto más solos estén, en más peligro están. Quiero hacer una comparación, porque hace poquitos días vi un documental. No me gustan esos documentales donde los leones se comen a un animal más débil y todo eso, no me gusta nada. Pero estaba viéndolo así de repente y entonces vi que un grupo de leones estaban al acecho de una manada de cebras. Si las cebras están juntas, ¿vale? Como en un rebaño, casi son invulnerables, porque una patada de una de ellas a un león le puede romper la mandíbula, y un león con la mandíbula rota difícilmente va a sobrevivir en su medio. Pero ¿qué es lo que pasó en el documental? Que ellos esperan, tienen mucha paciencia, y esperan que una de ellas se confíe, salga, digamos, del grupo, despacio se va apartando de su lugar de seguridad, un pasito más, otro, y cuando menos se lo espera,
ya tiene la garra de sus enemigos en el cuello y ya no hay solución. Los demás compañeros tampoco pueden ayudarle mucho porque ya está prácticamente muerta. El creyente que poco a poco va abandonando sus disciplinas espirituales, leer la palabra, orar, ser parte del grupo de oración de la iglesia, asistir a los cultos, etcétera, etcétera, y diferentes actividades que tenemos en comunidad, se pone en serio peligro. Y esta es la realidad. Lo he visto año tras año desde que me convertí cuando tenía 16 años. Dios ha provisto su cuidado para la familia de Dios en el ámbito de la comunión de la iglesia. Y fíjate, en este ámbito, si somos atacados, podemos defendernos, porque Dios ha puesto dones para contrarrestar al enemigo y podemos suplicar, implorar su misericordia en la medida de que nos dejemos y Él nos puede ayudar en esos momentos donde somos atacados. Y la primera carta de Juan es un poderoso recurso precisamente para esto mismo, porque Juan escribe estos versículos en los que vamos a meditar hoy, porque está advirtiendo a la iglesia sobre los falsos maestros. David nos lo introdujo la semana pasada. Algunos los conocían bien porque eran personas que habían salido de la misma congregación y estaban torciendo las enseñanzas, estaban torciendo la Biblia para desviarles de la fe. Y normalmente eso suele ser a los más inmaduros. Y también puede haber una iglesia local inmadura, donde es más fácil, donde las acechanzas del diablo son más fáciles. Él sabe todo, él lo conoce. No es que conozca todo, no es omnisciente para nada, pero sin embargo él sabe. Él sabe lo que está pasando en la iglesia. Él escucha las murmuraciones, él escucha las quejas, él lo escucha, él está atento. Él sabe por qué puerta entrar si le dejamos. Y estos gnósticos de los que hablamos la semana pasada hacían una verdadera distorsión de la verdad. Entonces parecían gente muy piadosa, pero por su lengua salía veneno puro que contradecía de pleno la palabra de Dios. Entonces su doctrina chocaba contra la doctrina de los apóstoles, con lo que la palabra de Dios contenía, ¿no? Cuestionaban que Jesús fuera el Cristo, porque todo lo relacionado con el cuerpo, es decir, un cuerpo humano, no podía ser algo divino. Es decir, Dios no vino en carne. Si Cristo era espíritu, ellos con eso no tenían ningún problema. Pero aceptar a Jesús nacido en carne y, vamos, para ellos eso estaba manchado por el pecado. Y fijaros si chocaba con la Escritura, que la Escritura dice que un justo debería morir por los injustos para llevarnos a Dios. Y esto era imposible si Jesús, si el Hijo de Dios, completamente justo, no hubiera nacido, hubiera caminado entre nosotros sin pecado y hubiera ido a la cruz para morir por nosotros, justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para salvarnos de nuestros pecados. ¿Vale? Así que estaban atacando el Evangelio y Dios encarnado, que murió en una cruz, llevando sobre sí los pecados de toda la humanidad y que resucita al tercer día para vencer el poder del pecado y de la muerte. Y el ataque no era baladí. Antes hablábamos de levantar las manos. Había muchas diferencias entre algunas iglesias solamente por el hecho de levantar las manos. El tema de los dones espirituales son cosas secundarias, pero esto, de lo que estábamos hablando, no.
el ataque era al centro de flotación del Evangelio, la divinidad y a la humanidad de Jesús mismo, ¿vale? Y como muy bien explicó David, Jesucristo es Jesús, la palabra, el hombre, el 100% hombre que vino a esta tierra, y Cristo, el ungido de Dios, el que prometía en las Escrituras que había de venir un Salvador, había de venir alguien que llevaría el pecado del mundo sobre sus espaldas. Y no solamente pues enseñaban estas cosas, ¿no? Sino que se mostraban como iluminados, espiritualmente hablando, y tenían comunión con este Cristo abstracto. Un Cristo allí que sin Jesús, el Cristo, era este Cristo prometido del Antiguo Testamento con el que decían que tenían comunión. Pero no tenían ningún problema en dar rienda suelta a su pecado, porque con sus cuerpos, como ellos estaban, digamos, justificados, o Cristo, tenían esta comunión con Cristo, la cuestión del pecado que tenía que ver con sus cuerpos, pues no tenía ningún efecto, por lo tanto ellos podían pecar libremente. El pecado estaba completamente aislado de lo que es el espíritu. Luego vamos a abundar un poquito más de esto, pero contradecían claramente lo que la palabra de Dios enseñaba. Y entonces Juan interviene para dejar muy claro a sus hermanos una serie de afirmaciones que vamos a ver en la carta para que estén firmes en la verdad de la palabra. Y quizá una de las cosas en las que nos podemos quedar es acordaros de lo que se decía en la Reforma, sola Escritura. La palabra de Dios solamente es la que tiene autoridad para decirnos. Es verdad que el Espíritu Santo nos habla, nos dirige, nos consuela, pero cuidado con el enemigo que es muy astuto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Espíritu Santo nos dice algo que no enseña la palabra, lo cuestionamos. ¿Vale? Si es conforme a la palabra, pues podemos aceptarlo, porque la palabra de Dios dice esto. Entonces decimos amén. Si no es conforme a la palabra, lo vamos a rechazar. Aunque pensemos que es algo del Espíritu, porque hay esta dualidad de cosas cuando a veces vamos a otras iglesias. Bueno, el Espíritu me ha dicho que me tengo que casar con cosas así tan rotundas como esto. Es gracioso porque esto pasó una vez en la iglesia de Alcobendas, que el Señor le dio a una chica esta palabra y entonces va al chico y le dice, el Señor me ha dicho que me tengo que casar contigo. Y entonces el chico dijo, bueno, pues vamos a esperar a que el Señor me lo diga a mí, porque vamos a ver, a cuadrar las cosas, ¿no? Muy bien, vamos a empezar con la lectura que hemos hecho, lo vamos a ir haciendo por versículos y vamos a leer el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Versículo 5, ¿vale? Capítulo 1, versículo 5. Y empieza con estas palabras. Este es el mensaje. ¿Qué está diciendo aquí? Quiere enfatizar que es un mensaje muy importante. Grábalo en tu corazón y en tu mente, porque cualquiera que te diga algo contrario a esto, tienes que rechazarlo, absolutamente. Y eso es lo que estaba pasando con estos falsos maestros. Estaban cuestionando estas mismas palabras. Es el mensaje que hemos oído de él. Este que hemos oído de él es la tercera vez que lo dice en este capítulo 1. Los primeros versículos que David trató lo decía 2 veces. Y otra vez, cuando repite la palabra del Señor, cuando repite algo en concreto, es porque es relevante, es importante. Quiere que
que nos demos cuenta. ¿Qué quiere decir que lo habían oído de él? Pues esto era muy importante, fíjate. Dios había revelado un mensaje y Jesucristo lo había hecho público, ¿vale? ¿Y qué mensaje era? Lo que hemos oído de él. Lo que hemos oído de él quiere decir que eran testigos directos. Lo habían escuchado directamente de Jesús. ¿Os acordáis perfectamente del teléfono escacharrado, no? Empezamos por ahí. Si cogemos 5 personas, al final sale algo diferente de lo que se había dicho. Es completamente contrario a esto. Jesús había hablado claramente, había enseñado a sus discípulos ciertas cosas y ellos estaban allí. Eran testigos directos de lo que Jesús había dicho. No solamente de lo que había dicho, de lo que había hecho, de cómo había vivido. Para nosotros sería impresionante haber vivido un día con Jesús, ¿no? Un día estaremos con Él en su gloria. Pero una persona que tenía toda la sabiduría, una persona que nunca había pecado, una persona del cual nunca esperarías una mentira, que sería completamente sincero. ¡Qué autoridad! Como demostró durante toda su vida. ¡Qué autoridad! Entonces ellos habían vivido con Jesús, le habían escuchado sus palabras, habían visto sus milagros, habían experimentado su piedad y su amor por el mundo, por los pecadores, por las personas a las cuales se proclamaban las buenas nuevas. Era un amor incondicional, no como el tuyo y el mío, ¿sabes? Estar al lado de Jesús debería ser algo de verdad impresionante, pero ellos lo habían vivido, habían estado con Él. Y entonces que alguien dijera de Jesús algo que no era, pues tenían plena autoridad para contrarrestar estos ataques del enemigo hacia su Salvador. Vamos a ir al Salmo 36, 9. Fijaros que ellos habían escuchado, los falsos maestros habían escuchado la palabra, porque la palabra era predicada en las sinagogas. Salmo 36, 9. Y a ver si hay alguien que lo puede leer. Bien, Dios era la luz. Y aquí en el Salmo 39 ellos sabían que Dios era la luz. Y también este versículo hace referencia a Cristo, ¿no? Es una parte del Salmo profético, porque está hablando de que en la luz de Jesús veríamos la luz, ¿vale? Os anunciamos, os declaramos, nos dice Juan en Primera de Juan, en esta carta, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Jesús mismo había dicho tiempo antes, yo soy la luz del mundo, ¿vale? Él, yo soy, que es uno de los nombres de Dios, y Él es la luz, igual que lo que Juan estaba diciendo sobre Dios, que Dios es luz. En Cristo se cumplía esta palabra. No había ninguna tinieblas en Él. Aunque hubiera nacido, aunque tuviera carne, aunque tuviera un cuerpo humano, y era esencial denunciar a aquellos que decían que Jesús no era el Hijo de Dios. Él era el Mesías prometido, que nacería en Belén, como decía el Antiguo Testamento en Miqueas 5:2. Nacería en un pueblecito. Nacería.
Por lo tanto, el Mesías nacería. ¿Qué vamos a decir de Isaías 53? Etcétera, etcétera. Y tantos salmos, tantos textos proféticos, Daniel, etcétera, etcétera, que hablaban de la venida del Mesías y de su encarnación también. Dios es completamente santo. Esta es la afirmación. Y estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu. Dios es completamente santo y en Él no hay tinieblas, es puro y es sin pecado. Cuando alguien te dice, o hasta el enemigo, te puede plantear una cosa, Dios se ha equivocado o Dios ha hecho mal, recházalo, porque Dios no puede hacer mal. Dios no tiene pecado. Eso es una herejía absoluta. Eso choca contra la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo que estaban haciendo esta gente, metiéndose en la iglesia y enseñando estas cosas. Es verdad que hay veces, y hay que decirlo, porque no todo podemos entenderlo y no todo tiene explicación, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y nuestra mente y nuestro espíritu podemos entender muy poquitas cosas, aún teniendo la Escritura, que es nuestra base, ¿no?, de doctrina y de nuestra base de conocer a Dios. Pero tenemos que reconocerlo, somos muy limitados. El más sabio del mundo es muy limitado con respecto a Dios. Entonces, a veces Él ejecuta sus planes y no podemos entenderlo. Nos queda confiar en Dios. Nos queda aceptar que Dios sabe lo que hace y que lo que hace, lo hace en perfecta santidad. Él es 3 veces santo, nunca hará nada malo, es contrario a su naturaleza, es imposible. En Él no hay tinieblas, Dios es luz. Y vamos del versículo 6 y el versículo 7. Las tinieblas y la luz. Dice así el texto, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estos falsos maestros decían tener una comunión espiritual con Dios, con Cristo. Común unión, son 2 palabras ahí, que quiere decir que deberían tener la luz en común. Si estaban en comunión con Dios y Dios es luz, deberían ser luz también. Pero había una contradicción tremenda, no debería haber tinieblas en ellos. Alguien que hace pecado, que vive en pecado, no puede estar en comunión con un Dios santo. Aquellos que decían tener comunión con Dios, pero continuaban en las tinieblas, buscaban vivir el pecado como estos gnósticos y en los placeres de la vida, eso no se ruborizaban por vivir de esta manera, que Dios taxativamente prohibía en su palabra y vivían en una mentira. Por eso dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Eso puede pasar a personas que están entre nosotros, que, bueno, yo diría creyentes nominales, ¿no? Eso pasa en muchos lugares, sobre todo donde la iglesia evangélica es una iglesia fuerte que termina ser algo institucional, en una manera como el catolicismo antes, porque obviamente el catolicismo, tanto en España como en otros sitios, también se ha venido abajo, ¿no?, en estos tiempos. Pero cuando uno va a Estados Unidos, o cuando uno va, por ejemplo, a Holanda, donde hemos estado hace poquito,
pues resulta que te encuentras con iglesias casi catedrales, donde llegan allí por cientos, 500, 600, 1000, y se reúnen y es algo tradicional. Van porque sus papás fueron, tal y cual, pero no han tenido realmente una conversión. No han aceptado a Cristo como su Salvador. No han tenido un encuentro personal con Él. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando salen de la iglesia, viven como si nunca hubieran estado en la iglesia. Es decir, viven una vida de pecado como los demás en la calle. Viven una mentira, es lo que está diciendo la palabra del Señor aquí. Y dice Juan, y se incluye, y nos incluye a nosotros también. Y lo dice esto varias veces. Y si decimos que somos el pueblo de Dios y vivimos en pecado, mentimos y no vivimos conforme a la verdad del Evangelio. Tener comunión con Dios significa vivir en santidad. Y vivir en santidad tiene una implicación, nos dice aquí el texto. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, dice la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente hay una implicación perpendicular de nosotros con Dios, hay una implicación, la santidad, la comunión con el Señor tiene una implicación horizontal con cada uno de nuestros hermanos. ¿Vale? Necesitamos reflejar esta luz de Dios. Necesitamos ser un espejo. La luz no viene de mí. La luz viene del Señor que refleja su luz en mí. Y podemos brillar para el Señor. Podemos vivir en santidad para Él. No por nuestros méritos, es porque Él hace su obra en nosotros. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Vamos a leer 1 de Pedro 4:8. Bueno, no lo busquéis porque es algo muy cortito. Dice la Escritura, 1 de Pedro 4:8, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Y esto tiene que ver con la comunidad, pero fijaros que no se logra con, bueno, yo amo de segunda clase, ¿sabes? De segunda... No, aquí nos habla de un fervor. Un fervor es servir. Y tengo que reconocer que nos falta a todos mucho de esto. Hervir en el amor los unos con los otros. Cuando realmente amamos a nuestro hermano y hacemos algo indebido, sin querer, porque no queremos hacerle daño, a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿vale? Pero cuando nos enteramos que hemos hecho algo indebido, pues si él me ama fervientemente, no lo va a tomar como una ofensa, porque dice, no lo habrá hecho de esta manera, porque él te conoce. Él sabe que le amas, no quieres dañarle. Pero es bueno ir al hermano y decir, oye, mira, a José Manuel, pues mira, resulta que pasó esto y tal. Ay, pues mira, no me di cuenta. O no lo percibí, pero discúlpame que esto es por lo cual dice que el amor cubre multitud de pecados. Si nos amamos, no tomamos la ofensa como un hecho. No lo tomamos como un estandarte para vivir ahí con ello toda la vida. ¿Vale? Si por lo que sea caemos en hacer algo pecaminoso contra el hermano, pedimos perdón. Y fíjate lo que dice aquí el texto. La sangre de Jesús es la garantía de que somos perdonados. La sangre de Jesucristo, otros textos dicen, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
El creyente debe anhelar una vida santa para Dios y para con los demás. Y estos falsos maestros, pues venían a hacer caer en el error a otros hermanos para apartarlos de Dios. Cuando tenemos la mesa del Señor, como en esta mañana, participamos en comunión con el Señor y con los hermanos, recordando que solo en santidad, sin nada en contra del otro, la palabra de Dios nos dice, si alguien tiene algo en contra de su hermano, primero vaya, pida perdón, póngase a cuentas y luego venga y participe de la comunión. ¿Vale? Sin esto no podemos acercarnos al Padre. Estamos haciéndolo mal. No podemos acercarnos a la mesa del Señor limpiamente. Y sabemos los peligros que implica guardar pecado en nuestro corazón y participar de la mesa del Señor. Algunos hay enfermos y otros duermen, dice la Escritura en 1 Corintios. Es el lugar también de examinarnos y de pedir perdón. Cuando nos acercamos a la mesa del Señor tenemos un ratito ahí para decirle, Señor, aún perdóname esos pecados de los cuales no me doy cuenta, porque reconozco que soy un pecador, te necesito a cada momento de mi vida. Quizás ha sido un gesto, quizás ha sido algo. Entonces tenemos que ponernos delante del Señor y pedir humildemente perdón por nuestros pecados. Fíjase, cuando la gente se mete con la iglesia del Señor, con todos sus errores, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia no es el templo. La iglesia son cada hermano que se reúne y cuando se generaliza, yo tengo un problema con esas generalizaciones, porque es la iglesia del Señor que ha comprado con su sangre, ¿vale? Y Él sabe lo que hay, y Él sabe corregir. A veces nos erigimos como los correctores de la iglesia, y creo que eso no es correcto. El Señor trabaja en los corazones. El Señor trabaja para enderezar nuestras sendas. El Espíritu Santo trabaja en nosotros, en nuestro espíritu, para que cuando pecamos nos sintamos mal y volvamos a Él. Porque un creyente de verdad no puede vivir en pecado de tal manera que si no se pone a cuentas con Dios no puede entrar en su presencia. Y cuando he conocido a Dios, necesito su presencia cada segundo en mi vida. Entonces, para un creyente, el Espíritu Santo, que vive en él, que mora en él, trabaja y hace, nos redarguye, nos dirige, nos hace caer en que hemos pecado. ¿Para qué? Para ponernos a cuentas con Dios, para huir humildemente y pedirle perdón. Y Efesios 5, del 24 en adelante, dice así: así como la Iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Nos ha hecho santos. La Iglesia es santa. Él la purificó, dice, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Como he dicho antes, otras versiones dicen la sangre de Jesús, su Hijo. Y acordaros que estos gnósticos tenían problemas con Jesús, que era como la parte humana, ¿no? La parte que tenía cuerpo. Pero dice, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Enfoca la atención en la vida terrenal del Hijo de Dios, que derramó su sangre para el perdón de los pecados. Vamos al tercer punto, engaño y confesión. Vamos a ir leyendo
versículo por versículo aquí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué afirmaban estos falsos maestros? Que ellos habían avanzado hasta una etapa que estaba ya más allá del pecado. Decían haber llegado ya a la perfección, por lo tanto, no tenían pecado. De nuevo, Juan se incluye en la oración y nos incluye a nosotros mismos también, a la iglesia hoy en día. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando. Algo importante a notar es que Juan dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, no si decimos que no pecamos. Eso es muy diferente. El creyente peca, nosotros pecamos. ¿Hay alguien aquí que no tiene pecado? ¿Hay alguien aquí que no peca? No hay nada más evidente en esta vida que nuestra realidad de que somos pecadores. Santi también lo decía antes, muy rotundamente, como debe ser, ¿no? Porque así es una verdad fundamental. Cuando el creyente lucha más activamente en contra del pecado, es cuando uno se da cuenta que al caer se siente uno en un sentido, ¡ay! El más vil de todos los pecadores, como decía Pablo, que también llegaba a decir que no, de nada tenía mala conciencia. Fijaros, ¿no? Pero uno que se vigila en la vida, que va intentando agradar a Dios en todo, y en todo es mucho, en todo es mucho, ¿vale? En todo es en todo, por lo cual nos falta tanto, que por eso somos pecadores. Y cuando caemos, nos duele caer. El creyente no vive en pecado, como hemos explicado muchas veces. Ocasionalmente cae en el pecado. Negar que somos pecadores es un engaño. ¿Os acordáis de la oración modelo de Jesús? Perdónanos nuestras deudas. Habla de esto, perdónanos nuestros pecados. ¿Por qué? Pues porque es una obviedad que vamos a pecar, pero está la fuente eterna de limpieza. Vamos a esa fuente y le pedimos perdón a Dios. Dios nos escucha y Jesús, como nuestro abogado, nos defiende y Dios no ve nuestro pecado. Fijaros, en la época del apóstol Juan, los filósofos griegos enseñaban, esto lo dice un autor, no son palabras mías, en la época de Juan los filósofos griegos enseñaban de una separación del cuerpo y del espíritu. El espíritu es libre, decían ellos, pero el cuerpo es materia y con el tiempo muere. En otras palabras, si el cuerpo pecaba, el espíritu no era culpable de ese pecado. Por lo tanto, el pecado no podía afectar al espíritu. Y esto chocaba con las escrituras de frente. Vamos a buscar en la Biblia varios que vamos a leer unos textos. Ya hemos leído uno, ha leído Santi uno esta mañana, como el Señor nos pone en sintonía. En eso sí nos pone en sintonía muchas veces. Salmo 14, versículo 3. El que lo tenga, que lo lea. Otro que busque Salmo 53, 3. Otro que busque Romanos 3, 12. Y otro que busque Ezequiel 7, 20. Sí.
A ver si hay alguno bueno en esta tierra, alguien que no haya pecado. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. Salmo 53, 3. Vale. Romanos 3, 12. Vale. Ezequiel 7, 20. Ezequiel 7, 20. ¿Es? Vale. Ok, sí, sí. Ezequiel 7, 20. Sí. Vale, no. Prima, léelo, perdón. Vale, bueno, pues no es ese versículo el que quería decir. Dice así, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ese es el versículo. La cita la tengo mal, ¿vale? Y claramente la Biblia nos dice que por más que alguien venga y nos diga que no tiene pecado, ¿vale? Que ya está en una esfera espiritual tan alta que está en comunión con Cristo y que ya ha vencido el pecado, es mentira. Versículo 9, un texto precioso, de los más conocidos del Nuevo Testamento. Primero tiene una parte que es condicional, en el medio tiene una certeza y finalmente tiene un cumplimiento. Si confesamos nuestros pecados, es condicional. Esto tiene que ver contigo, que tú confieses tu pecado, tiene que ver con tu voluntad, ¿vale? Si confesamos nuestros pecados, debemos reconocerlos. Como he dicho, fíjate, debemos pedir, nuestra vida debe ser una vida de confesión continua, porque hay, creo que era David que decía, perdóname los pecados que me son ocultos, los que no me doy cuenta. Una vida de confesión continua. Tenemos que tener un espíritu de confesión constante. Dice, si confesamos nuestros pecados, condicional, Él es fiel y justo, esto es una certeza, ¿vale? Dios es fiel a sus promesas. Deuteronomio 32, 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Y aquí podríamos declarar pues la mitad de las Escrituras en cuanto a sus promesas. Sus promesas son sí y amén. Él no se desdice, Él no va a decir una promesa, no se va a cumplir, no se dejará de cumplir una promesa que Dios haya hecho. Él es fiel a sus promesas. Y el cumplimiento para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fijaros que lo único que pide el Señor para perdonarnos es que confesemos, que reconozcamos, que declaremos nuestro pecado. Y Él nos limpia de pecado. Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Bueno, estos textos que cuando Dios dice que sepultará nuestros pecados ahí en lo más profundo del mar, este texto de Hebreos me llena de regocijo, porque Él me ha limpiado para siempre. Éramos pecadores, que no merecíamos nada. Fuimos a los pies de la cruz, reconocimos nuestro pecado, confesamos nuestro pecado y Él nos ha recogido y dice que será propicio a nuestros pecados.
Nunca me acordaré de sus pecados, los ha enterrado en lo profundo del mar. Aquí el verbo perdonar quiere decir cancelar una deuda. Alguien que tenía una deuda tan grande que era imposible pagarla. Y el verbo limpiarnos, cuando dice limpiarnos de nuestros pecados, es que nos hace justos, nos hace puros y restaura esa relación con Dios por los méritos de Jesús. Ahora sí podemos acercarnos y entrar en su presencia. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Una vez más, Juan se incluye. Si decimos que hemos pecado. Perdón, si decimos que no hemos pecado. Cualquiera que llegue a decir que no ha pecado, a pesar de la propia evidencia de su vida, porque ¿cuántas veces fallamos, no? ¿Cuántas, no sé, es difícil expresarlo porque aún, como he dicho antes, cuando vamos caminando, intentamos caminar en santidad con la ayuda de su gracia y de su poder, y caemos y nos apesadumbra el pecado, nos entristece igual que entristecemos al Espíritu Santo, como dice la Escritura. A pesar de la propia evidencia de nuestra vida, aquel que llega a decir que no ha pecado no es un verdadero creyente. Ha rechazado claramente el Evangelio. Se va a mover por otras cosas, pero nunca en ningún sentido por obedecer la palabra de Dios. Queda en evidencia, es descubierto y dice que Dios miente, porque su palabra claramente nos dice que todos hemos pecado y estamos apartados de la gloria de Dios por eso. Y no hay ni un justo, ni uno. Esto es una verdad fundamental, lo que hemos escuchado en esta mañana, y es la radiografía de un falso maestro. Y voy a concluir ya. El apóstol Juan defiende el Evangelio y a los creyentes de los falsos maestros y se enfrenta y los denuncia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. El Señor ha puesto obispos. Los obispos son aquellos que vigilan desde la torre, ¿vale? Los atalayas, que vigilan por si viene el peligro atacar a su iglesia. Y Juan era un apóstol, era un obispo y estaba vigilante. Debía enfrentarse y denunciar a los falsos maestros. Pero antes de entrar en ese tema, declara que Dios es luz y que no hay tinieblas en él. Las declaraciones de los falsos maestros son absolutamente contrarias a la palabra de Dios y dejan en evidencia un corazón no arrepentido que dice no tener pecado, y también la palabra de Dios nos alienta a ir a Dios, a andar en luz. Si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Vamos a dar gracias por su palabra en esta mañana. Queremos alabarte, Señor, y darte gracias por tu palabra. Gracias por el apóstol Juan, inspirado por tu Espíritu Santo, que nos da a conocer estas verdades, Señor, que son fundamentales, Señor, para defendernos del enemigo, de sus acechanzas. Nos previene, nos enseña, nos alerta de los peligros de alguien que va en contra de tu palabra. Ayúdanos también a dedicarle el tiempo a conocerte más por lo que tú nos dices en la palabra que libremente podemos estudiar. Queremos darte gracias en esta mañana. Haznos hacedores de ella
y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.